Bienvenido al repaso de la lección de Escuela Sabática. Un placer saludarte. Soy tu amigo y servidor, el pastor Leo Castillo. Estamos ya en la lección número 8, que llevó por título La promesa, para estudiar este próximo sábado, mayo 21 del 2022. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Génesis 24:1. Sabes, querido hermano, el gran acto de fe de Abraham descuella como un fanal de luz que ilumina el sendero de los siervos de Dios en las edades subsiguientes. Abraham no buscó excusas para no hacer la voluntad de Dios. Durante aquel viaje de 3 días, tuvo tiempo suficiente para razonar y para dudar de Dios si hubiera estado inclinado a hacerlo. Abraham, como tú y yo, era humano, y sus pasiones y sus inclinaciones eran como las nuestras, pero no se detuvo a inquirir como si cumpliría la promesa si Isaac muriera. No se detuvo a discutir con su dolorido corazón. Sabía que Dios es justo y recto en todos sus requerimientos y obedeció el mandato al pie de la letra. Domingo, el monte Moria. Estudiamos Génesis 22, versículos 1 al 12 y Hebreos 11, 17. Dios había llamado a Abraham para que fuese el padre de los fieles, y su vida había de servir como ejemplo de fe para las generaciones futuras. Pero su fe no había sido perfecta. Había manifestado desconfianza para con Dios al ocultar el hecho de que Sara era su esposa y también al casarse con Agar. Para que pudiera alcanzar la norma más alta, Dios le sometió a otra prueba, la mayor que se haya impuesto jamás a hombre alguno. En una visión nocturna, se le ordenó ir a la tierra de Moria para ofrecer allí a su hijo en holocausto en un monte que se le indicaría. Cuando Abraham recibió esta orden, había llegado a los 120 años. Se le consideraba ya un anciano, aún en aquella generación. Antes había sido fuerte para arrostrar penurias y peligros, pero ya se había desvanecido el ardor de su juventud. En el vigor de la virilidad, uno puede enfrentar con valor dificultades y aflicciones capaces de hacerle desmayar en la senectud, cuando sus pies se acercan vacilantes hacia la tumba. Pero Dios había reservado a Abraham su última y más aflictiva prueba para el tiempo, cuando la carga de los años pesaba sobre él y anhelaba descansar de la ansiedad y el trabajo. Lunes. Lección. Génesis 22 del versículo 8, 14 y el versículo 18. Aquel día, el más largo en la vida de Abraham, llegó lentamente a su fin. Mientras su hijo y los siervos dormían, él pasó la noche en oración, todavía con la esperanza de que algún mensajero celestial viniera a decirle que la prueba era ya suficiente, que el joven podía regresar sano y salvo a su madre. Pero su alma torturada no recibió alivio. Satanás estaba muy cerca de él, susurrándole palabras llenas de dudas e incredulidad. Pero Abraham rechazó sus sugerencias. Con voz temblorosa, Abraham reveló a su hijo el mensaje divino. Con terror y asombro, Isaac se enteró de su destino, pero no ofreció resistencia.
habría podido escapar a esta suerte si lo hubiera querido. El anciano, agobiado de dolor, cansado por la lucha de aquellos 3 días terribles, no habría podido oponerse a la voluntad del joven vigoroso. Pero desde la niñez se le había enseñado a Isaac a obedecer pronta y confiadamente. Y cuando el propósito de Dios le fue manifestado, lo aceptó con sumisión voluntaria. Participaba de la fe de Abraham y consideraba como un honor el ser llamado a dar su vida en holocausto a Dios. Con ternura trató de aliviar el dolor de su padre y animó sus debilitadas manos para que ataran las cuerdas que lo sujetarían al altar. Entonces, Abraham vio un carnero a sus espaldas trabado en un zarzal, y enseguida trajo la nueva víctima y la ofreció, en lugar de su hijo. Lleno de felicidad y gratitud, Abraham dio un nuevo nombre a aquel lugar sagrado y lo llamó Jehová Jireh, o sea, Jehová proveerá. Fue para grabar en la mente de Abraham la realidad del Evangelio, así como para probar su fe, por lo que Dios le mandó sacrificar a su hijo. Ninguna otra prueba podría haber causado a Abraham tanta angustia como la que le causó el ofrecer a su hijo. Martes, la muerte de Sara. Apreciados, en Génesis 22-23 vemos el informe del nacimiento de Rebeca, que anticipa el futuro matrimonio entre Isaac y Rebeca. Asimismo, el informe de la muerte y el entierro de la esposa de Abraham, Sara, anticipa su futuro matrimonio con Cetura. Saben, amados, Sara era la primera y la única verdadera esposa de Abraham. Tenía derechos como esposa y madre que nadie más podía tener en el seno de la familia. Reverenciaba a su esposo y lo llamaba Señor, pero sentía celos de que sus afectos fueran compartidos con Agar. Por lo tanto, el Señor no reprendió a Sara por la actitud que asumió. Los ángeles, en cambio, reprendieron a Abraham por desconfiar del poder de Dios, lo que lo indujo a tomar a Agar por esposa con la idea que por medio de ella se cumplirían las promesas. Abraham nada dijo a Sara acerca de la naturaleza de su viaje, porque sabía cuánto amaba a Isaac y que ese efecto la induciría a desconfiar de Dios y a no entregar a su hijo. El patriarca no permitió que el amor paternal lo dominara y lo indujera a rebelarse contra Dios. El mandamiento del Señor había sido calculado para sacudirlo profundamente. Toma ahora a tu hijo. Y entonces, como para probar un poco más su corazón, añadió, tu único Isaac a quien amas, es decir, al único hijo de la promesa, y ofrécelo allí en holocausto. La herencia que Dios prometió a su pueblo no está en este mundo. Abraham no tuvo posesión en la tierra ni aún para sentar un pie. Poseía grandezas grandes y las empleaba en honor de Dios y para el bien de sus prójimos, pero no consideraba este mundo como su hogar. El Señor le había ordenado que abandonara a sus compatriotas idólatras con la promesa de darle la tierra de Canaán como posesión eterna. Y sin embargo, ni él, ni su hijo, ni su nieto la recibieron. Cuando Abraham deseó un lugar donde sepultar sus muertos, tuvo que comprarlo a los cananeos. Su única posesión en la tierra prometida fue aquella tumba cavada en la peña en la cueva de Macpela. Miércoles, una esposa para Isaac. Génesis 24 nos cuenta la historia del matrimonio de Isaac después de la muerte de Sara.
Las dos historias vemos aquí que se relacionan. Abraham había llegado a la ancianidad y sabía que pronto moriría, pero aún le quedaba un acto por cumplir para asegurar a su descendencia el cumplimiento de la promesa. Isaac era el que Dios había designado para sucederle como depositario de la ley de Dios y padre del pueblo escogido. Pero todavía era soltero. Los habitantes de Canaán estaban entregados a la idolatría y Dios, sabiendo que tales uniones conducirían a la apostasía, había prohibido el matrimonio entre ellos y su pueblo. El patriarca temía el efecto de las corrupturas influencias que rodeaban a su hijo. La fe habitual de Abraham en Dios y su sumisión a la voluntad divina se reflejaban en el carácter de Isaac, pero el joven era de efectos profundos y de naturaleza benigna y condescendiente. Si se unía con una mujer que no temiera a Dios, se vería en peligro de sacrificar sus principios en aras de la armonía. Para Abraham, elegir esposa para su hijo era asunto de suma importancia y anhelaba que se casara con quien no le apartase de Dios. Y había salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos, miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y cubrióse. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, e introdújola Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y amóla, y consolóse Isaac después de la muerte de su madre. Jueves. Veamos otra lección. En Génesis 24, versos 67 al capítulo 25 del 1 al 8. Abraham había notado los resultados que desde los días de Caín hasta su propio tiempo dieran los casamientos entre los que temían a Dios y los que no le temían. Tenía ante los ojos las consecuencias de su propio matrimonio con Agar y la de los lazos matrimoniales de Ismael y de Lot. La falta de fe de Abraham y de Sara había dado lugar al nacimiento de Ismael, mezcla de la simiente justa con la impía. La influencia del padre sobre su hijo era contrarrestada por la de los idólatras parientes de su madre y por la unión de Ismael con mujeres paganas. Los celos de Agar y de las esposas que ella había elegido para Ismael rodeaban a su familia de una barrera que Abraham trató en vano de romper. Las anteriores enseñanzas de Abraham no habían quedado sin efecto sobre Ismael, pero la influencia de sus esposas determinó la introducción de la idolatría en su familia. Separado de su padre e irritado por las riñas y discordias de su familia, destituida del amor y del temor de Dios, Ismael fue incitado a escoger la vida de salvaje, merodeó como jefe del desierto y fue su mano contra todos y las manos de todos contra él. En sus últimos días se arrepintió de sus malos caminos y volvió al Dios de su padre, pero quedó el sello del carácter que había legado a su posteridad. La nación poderosa que descendió de él fue un pueblo turbulento y pagano que de continuo afligió a los descendientes de Isaac. Viernes. Para estudiar y meditar. Dado que Abraham fue el extraordinario profeta con quien Dios compartió sus planes,
Dios entró en la esfera humana de Abraham y compartió con él, hasta cierto punto, su plan de salvación mediante el sacrificio de su hijo. Isaac prefiguró al Hijo de Dios, que iba a ser ofrecido por los pecados del mundo. Dios quería inculcar en Abraham el evangelio de la salvación del hombre. Para ello, y a fin de que la verdad fuese una realidad para él, como también para probar su fe, le pidió que quitara la vida a su amado Isaac. Todo el pesar y la agonía que soportó Abraham por esta sombría y temible prueba tenía por propósito grabar profundamente en él la comprensión del plan de redención en favor del hombre caído. Se le hizo entender mediante su propia experiencia cuán inmensa era la abnegación del Dios infinito al dar a su propio Hijo para que muriese a fin de rescatar al hombre de la ruina completa. Para Abraham, ninguna tortura mental podía igualarse con la que sufrió al obedecer la orden divina de sacrificar a su hijo. En conclusión, Isaac, confiando en la sabiduría y el cariño de su padre, estaba conforme con dejarle a él la solución del asunto, creyendo también que Dios mismo lo guiaría en la elección. Y les dejo con 2 preguntas para que compartan y dialoguen este próximo sábado. Comenten sobre la voluntad de Abraham de sacrificar a Isaac y traten de imaginar la clase de fe que revela este relato. ¿Qué tiene esta historia de asombrosa e inquietante al mismo tiempo? Y número 2, ¿y el libre albedrío? ¿Por qué nuestra fe no tiene sentido si no existe libertad de elección? ¿Qué ejemplos tenemos en la Biblia de libre albedrío y cómo, a pesar de las decisiones incorrectas de la gente, la voluntad de Dios finalmente se cumple? Que el Señor pueda bendecirles en el repaso de la lección para este sábado. Cuídense mucho. Hasta la próxima semana.